vamos a captar la esencia de lo que verdaderamente la Biblia dice relacionado a este tema. Y precisamente nuestro programa hoy lleva como título juzgar con justo juicio. ¿Qué escribía Jesucristo sobre la arena? Juzgar con justo juicio. ¿Qué escribía Cristo sobre la arena? Nos vamos a meter en una parte bien profunda, ¿verdad? Relacionado a Jesucristo con el caso de la mujer adúltera, la forma en la que se tergiversa esta historia hoy en día, que muchos lo toman, ¿verdad?, para tratar de justificar cosas que no vienen al caso. Y queremos también irnos al fondo, qué era lo que escribía Cristo allí y por qué, ¿verdad?, en la palabra del Señor no se nos especifica claramente qué era lo que Cristo escribía. Sencillamente se nos dice que cuando llevaron a donde él esta mujer adúltera, o sea, una mujer acusada de adulterio, pues Cristo comenzaba a escribir algo en la arena. Pero ¿por qué en la Biblia no nos especifica qué era? Ciertamente, en la palabra del Señor, que viene a ser inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que Dios eligió, todo tiene su razón de ser. Cada palabra, cada J, cada A, desde la A a la Z, todo lo que está allí es por una razón y la forma en la que se escribió fue por una razón. Y es obviamente, es obvio, hasta en la misma Biblia nos dice que si se fuera a escribir con detalle todo lo que Cristo hizo, ni siquiera darían todos los libros para escribirlo, pero se escribió en esencia lo más importante que la iglesia necesitaba saber relacionado a lo que era el ministerio de Jesucristo y cómo Él nos revelaba en sí lo que tiene que ver con la naturaleza divina. En esta siguiente imagen vamos a pedirle, ¿verdad?, al director que nos la muestre aquí. Bueno, nos recuerda un poco esa historia bíblica. Para resumir, bueno, la historia bíblica, ¿verdad?, referente a esto de la mujer adúltera queda en el Evangelio según San Juan, en donde ahí nosotros buscamos, ¿verdad?, que llevan a Jesucristo una mujer acusada de adulterio. Entonces, cuando la llevan a él, pues lo que vemos es que los supuestos líderes religiosos que estaban encargados de traer al pueblo a una supuesta comunión con Dios, lo que hacían era que más bien alejaban al pueblo de Dios por sus actitudes, o sea, no eran unas actitudes conforme a Dios. Hello, si el mismo Dios, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, la forma visible de Dios, estaba ahí de pie frente a ellos encarnado en forma humana y no lo conocieron, entonces eso da mucho que decir de lo alejados que estaban de lo que era lo espiritual, supuestos líderes religiosos. Y eso pues es una realidad. Pero yo quiero explicar algo bien claro en esta historia y antes de irnos pues un poco más a lo que en esencia tiene que ver y lo que significa la Biblia con el caso de no juzgar, vamos a estudiar primero sobre lo que Jesucristo hacía aquí, ¿verdad? Para aclarar dudas y para entrarnos un poquito en la palabra del Señor en el caso, ¿verdad?, de lo que nos dice en Juan. En este caso, en lo de la mujer adúltera, bueno, resumiendo un poco, bueno, ¿qué era lo que pasaba allí? Juan capítulo 8, ahí se nos habla un poquito y se nos dice, ¿verdad?, sobre qué sucede ahí. Bueno, cuando los escribas y fariseos, relacionados, ¿verdad?, al caso de la mujer adúltera, van a donde Jesús, pues viene un legislador de moralidad. Eso no lo dice la Biblia, pero por la costumbre hebrea se puede conocer. Un legislador de moralidad y de la conducta humana que pues prácticamente esto pues se lo entregan a Cristo como que fuera él el legislador. La palabra es clara, no venía ninguna multitud, no venía ningún montón de gente. Los que venían eran los fariseos a donde Jesucristo para tentarle. Pero ¿qué tenía que ver esta tentación que le venían a hacer a él? Y él comienza a escribir sobre la arena. Bueno, esto viene a ser bien fácil. Lo que pasa aquí es que Jesucristo hablaba un evangelio de amor, un evangelio de restauración, pero escuche bien, hablaba un evangelio de amor, pero era fuerte reprendiendo el pecado. O sea que el amor que venía hablando Jesucristo no era que sencillamente el pecado se aceptaba, no, el pecado se rechazaba y los que eran, ¿verdad?, adúlteros, cobradores de impuestos, etcétera, o que eran publicanos, etcétera, cuando venían a él era porque había una actitud de arrepentimiento, porque hoy en día el que viene a Dios es porque hay una actitud de arrepentimiento y quiere de él y quiere dejar fuera lo demás. No es que el amor es hacer todo lo que le da la gana, eso hay que verlo bien claro y por ningún lado en la Biblia
nos dice que el amor es eso de que cada cual haga como sienta o haga como quiera. Eso no es así. Así es bien fácil. Yo pongo aquí un ejemplo, por lo menos. Si yo quiero hacer una carrera universitaria o yo quiero estudiar algo, bueno, yo no voy a llegar ahí haciéndome como que me la sé toda ya. Yo tengo que pasar por un proceso de aprendizaje hasta que luego del esfuerzo yo tenga mi diploma y ya se vea, ¿verdad?, que mis estudios y esto muestran mi capacitación. Lo mismo es en el Evangelio. Usted no puede llegar de la nada, sin ir a la iglesia, sin hacer nada, viviendo solo porque supuestamente Dios está en todos lados. Entonces, cuando ve un mensaje que es bíblico, venir a querer mandar y venir a querer decir lo que otro tiene que hacer. O sea, la palabra es bien clara. Y mire, yo explico esto bien claro. Cuando usted va a un juez y usted está acusado, póngase por ejemplo, de un delito de robo, usted no viene y le dice al juez, usted no me puede acusar porque el único que juzga es Dios. Yo quisiera ver que alguien le dijera eso a un juez, más rápido lo mete a la cárcel. O sea, por esto, este ejemplo tiene mucho que ver, porque lo que la gente hoy en día no entiende es que están las autoridades, pues, legales. O sea, las autoridades que están aquí puestas también por Dios, que son las legales, y están las autoridades eclesiásticas, que también están puestas por Dios, porque la Biblia habla bien claro que a unos llamó pastores, a unos llamó apóstoles, a unos llamó evangelistas. Esas son autoridades eclesiásticas. Si una autoridad eclesiástica predica contrario al evangelio, se le amonesta, pero tampoco se va a seguir insistiendo en una continua discusión, y ahí sí, pues que se vaya cada cual por su camino. Pero si alguien le está predicando a usted una verdad que usted no conoce para que usted salga del mal camino, mire, usted no puede imponerse ni mandar más. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que hace usted? ¿Cómo usted aporta a ese ministerio? ¿Qué es lo que usted hace para la obra de Dios? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Estar solo en su casa, buscando de Dios en su casa porque supuestamente Dios está en todos lados? La Biblia no dice eso y usted está mal. Eso no es así, eso es imposible. Entonces, si hay autoridades eclesiásticas que se extravían, eso es una cosa, pero las autoridades eclesiásticas, igual que las autoridades legales, están sometidas a leyes. O sea, lo que se dice, lo que dice el ministro, lo que dice el pastor, lo que dice el evangelista, cuando es mensaje, ¿verdad?, relacionado a lo que Dios dice, no sale de sí mismo, sino que sale de lo que la Biblia dice. O sea, aplicable a los que están en la verdad. Pero hoy en día hay un mover falso terrible de gente, sobre todo el G12 y el movimiento apostólico profético, que hablan de que todo es el amor. Claro, bien fácil mantener a la gente en la ignorancia espiritual y no moverlos por el camino que es para sacarle y estafarle el dinero y robarle. Entonces, ¿qué es lo que usted prefiere? Que no le digan nada, pero que le roben la cartera. O sea, son unas cosas. Entonces después la excusa es que todos son ladrones. Perdóneme, pero si está usted diciendo que no se puede juzgar, ahora usted está juzgando. Entonces son cosas que no tienen lógica. Para irnos un poco más profundo, ¿verdad?, de lo que queremos hablar relacionado, ¿verdad?, al caso de Jesucristo y de la mujer adúltera. ¿Por qué estos fariseos llevan a donde Cristo a la mujer adúltera? Cristo sabía quién era. La gente que lo seguía lo admiraba, pero estos sinvergüenza, por así decirlo, no reconocían a Cristo como nada, porque eran unos celosos y unos envidiosos. Entonces, ¿por qué de momento lo toman en cuenta? Y se dice que cuando ellos llevan a donde Cristo la mujer adúltera, estaba, que dicen la palabra del Señor, ellos dicen en la Biblia bien claro que venían a tentarle. ¿Por qué? Bueno, si Jesucristo decía que apedrearan a la mujer de acuerdo a la ley de Moisés, iba a ser víctima de escarnio, porque ¿cuál era el amor que hablaba? Si mire, permitió que mataran a una mujer apedreada o apedrada. Entonces, si Cristo decía que no la apedrearan, entonces estaba contra la ley de Moisés. Y al estar en contra de la ley de Moisés, pues entonces lo podían apedrear a él. O sea, lo que era aquí, ¿verdad?, era una trampa, tal y como le habían hecho, le hacen también otra, con los fariseos le tendieron muchas trampas, que usted puede leer en la Biblia, que vienen y le preguntan si es lícito dar impuestos al César. Bueno, mire esta pregunta. Si Cristo decía que era lícito, pues entonces el pueblo de Israel se le venía en contra porque odiaban el Imperio Romano y el Imperio Romano los oprimía de una forma terrible. Usted lo puede leer en la historia.
Pero si decía que no, entonces los fariseos podían hacer que Jesucristo pues se viera como que era alguien que estaba en una rebelión, posiblemente hasta lo acusarían de ser parte de los celotes, que era el grupo rebelde en Jerusalén o en Israel, y entonces lo metían preso. Y Cristo dijo una palabra bien clara: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gente usa mucho ese versículo, pero recuerde, si usted le da al César, dele también a Dios. Si hay que respetar unas autoridades legales puestas aquí que están en el mundo, también hay que respetar pues las autoridades eclesiásticas. Y si las autoridades que están en el mundo se van contrario a lo que la Biblia dice, las autoridades eclesiásticas y lo que la Biblia dice está por encima de eso, porque Dios es primero. La palabra es bien clara. Entonces, vámonos a estas imágenes rápidamente, ¿verdad? Para ir pues, repasando un poco sobre esta historia. Cristo comienza a escribir en la arena sin responder a toda la tentación que esa gente le decía. Bueno, es hoy en día por Facebook, imagínense, ¿qué será en vivo y en directo y a todo color con esta gente? Bueno, es que yo desde pequeñito, cuando leía esta historia, yo me preguntaba, pero aquí ellos llevan a la mujer adúltera, pero se adulteró, no fue ella sola, tuvo que haber un hombre con que ella cometió adulterio. ¿Y el hombre dónde estaba? Entonces llevan a la mujer. Mire eso, para tentar a Jesucristo. Sin embargo, Cristo no les dijo así. Yo quiero que usted vea la forma tan elegante de un Dios poderoso de actuar cuando lo tientan, porque hoy en día también hay mucha gente como los fariseos que les gusta tentar, pero están peores que cualquier otro por allí. Mire, le preguntan a él, o sea, que para ponerlo a prueba y acusarlo. Bueno, sabemos que en la palabra ya Jesucristo antes le habían tratado de agredir y él se le fue y no le pudieron hacer nada, pero ahora querían hacerlo otra vez y de una forma que fuera bien, por así decirlo, competente, si decía que no apedrearan a la mujer. Entonces, si decía, como venimos diciendo, si decía que la apedrearan, iba a ser motivo del escarnio público por su ministerio, ¿verdad? Que hablaba de algo que no cumplía. Entonces, cuando los tentadores hacen esta pregunta, dicen, ¿tú qué dices? Entonces viene y sobreviene ese silencio sepulcral, el silencio entre una multitud que estaba allí congregada, porque había una multitud, pero quienes venían a acusar, acuérdese, no era la multitud, eran los fariseos y los saduceos, pero hubo una multitud que fue testigo de eso. Entonces, el silencio sobreviene ahí, el silencio entre también los jueces acusadores, la mujer pecadora que tampoco hace nada y la respiración quizás contenida en el alma de la mujer acusada. O sea, la misma clase de silencio, yo diría que se produce como que en el circo, cuando los domadores de fiesta vienen y conducen a los mansos leones y tigres y les ordenan realizar diferentes movimientos, asumiendo varias posiciones y haciendo trucos por mandato. Pero aquí lo que vemos ante nosotros no es un domador de animales salvajes, sino un domador de hombres. Una tarea que es hasta más difícil que la primera. O sea, domar animales salvajes a veces es hasta más fácil. Bueno, terrible. Pues entonces, en este caso, venimos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué era lo que escribía Jesucristo en el suelo? Hay muchos teólogos que han abundado mucho, ¿verdad?, en esto bien a fondo para anotarlo. ¿Y por qué en la Biblia no nos dice qué era lo que Cristo escribía? Bueno, porque lo que pasa es que Juan, ¿verdad?, se mantuvo, ¿verdad?, en la línea de lo que Cristo predicó allí. O sea, no dijo lo que estaba escribiendo ni nada de lo que lo escribió, solo el testimonio de que, pues obviamente, los acusadores eran los que estaban más llenos de pecado, pero no se habló nada con detalle. Bueno, pero ¿por qué no se escribió? Bueno, vamos a decirlo más ahí a lo profundo. Bueno, el evangelista mantiene silencio sobre esto, o ¿verdad? Juan mantiene silencio sobre esto, ¿verdad? El autor del libro de Juan, y no escribe nada al respecto porque la realidad era que era demasiado repugnante y vil para ser escrito en un libro de júbilo. Sin embargo, se ha expresado, ¿verdad?, o se ha presentado en verdad en algunos estudios teológicos y definitivamente es terrible. Cuando vienen y traen a esta mujer, el Señor escribe algo inesperado y sorprendente para los ancianos, o sea, aquellos que acusaban a la mujer pecadora. Con el dedo, Él escribe los nombres de cada uno que venían a acusar a la mujer
y debajo de cada nombre escribe y revela sus pecados secretos para ellos que estaban señalando el pecado de la mujer. Entonces, pero bueno, se dice, ¿verdad? Ya yéndonos un poquito pues más a qué era lo que Cristo escribía ahí sobre la arena. Bueno, había un pecado. Esulam ha robado los tesoros del templo. Escribe el dedo del Señor en el templo. Y eso se conoce por estudios teológicos porque es que la Biblia no lo dice. Ya vamos a explicar por qué no lo dice. Sher ha cometido adulterio con la mujer de su hermano. Halum ha cometido perjurio. Let ha golpeado a su propio padre. Marich ha cometido sodomía. Oel ha adorado ídolos. Esos eran los pecados que habían y que Cristo escribía debajo de los nombres de cada cual que venía a apedrear a la mujer. Pero más allá, ¿qué más dice la Biblia sobre esto en un cumplimiento profético de lo que Cristo hace? Yo quiero que usted, ahí frente a la pantalla de su televisor, o si nos sintoniza en la internet, cualquiera sea el medio, que nos ayude, ¿verdad?, a buscar en Jeremías capítulo 17, versículo 13, para que usted vea el contenido tan profundo de todo lo que Cristo hace aquí. Mire lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas, o manantial de aguas vivas. Mire eso, Jeremías capítulo 17, versículo 13, que hace precisamente concordancia. Pero ahora veamos esto. Si Cristo conocía los pecados de cada uno de esos fariseos, ¿por qué lo escribe en el polvo? Para que ellos lo vean, pero ¿por qué no lo dice a voz alta? ¿Y por qué no los acusó delante de la multitud que se rodeaba para ser testigo de unos tentadores sin vergüenza que lo menos que merecían era que en público Cristo le cantara los pecados? Cristo sí le dijo generación de víbora, hasta cuándo he de soportar, sepulcros blanqueados, hipócrita, pero mire, nunca les cantó el pecado en la cara, no se los dijo. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, todos estos pecados que Cristo escribe en el polvo, debajo de los nombres de cada uno de los fariseos, eran pecados que eran precisamente merecedores de la muerte, de acuerdo a la ley de Moisés. Y los está escribiendo sobre el polvo, tipo de que esos pecados podían ser borrados si ellos se arrepentían. Entonces, cuando ellos, imagínense, yo no me imagino la expresión de los fariseos cuando con horror veían lo que Cristo escribía sobre la arena, revelando sus pecados ocultos. Una vez él escribe ahí los nombres y debajo de los pecados viene y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque ya los pecados estaban escritos allí y ellos los pueden ver que están ahí. Y entonces, acusados por su conciencia, leen eso ahí y cada uno tiran las piedras y se van. Pues en este evangelio no se escribe cuáles eran los pecados, porque ahí precisamente se quería mantener la esencia de lo que Dios quería mostrar. O sea, era algo que quizás pues como lo que se quería era una edificación más allá que el que se viera los pecados que ellos cometieron, pues entonces no se escribe, porque en realidad pues para Dios no fue tan importante. Pero si nosotros queremos ahondar, o sea, poner un poco más hondo o más profundo en el estudio, pues podemos averiguar esto. O sea, ahora yo quiero que usted pues entienda algo, ¿verdad? Cuando se predica una verdad, se usa mucho esto: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo quiero aclarar aquí: todo el que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal y persevera, y está firme, está caliente, está libre de pecado, porque para eso Cristo pagó un precio en la cruz, y el precio fue bastante alto. El castigo de su paz fue sobre Él, o sea, de nuestra paz fue sobre Él, y Él derramó su sangre por nosotros. La sangre de Cristo nos justifica. Y no es tirar piedra, es decir, una realidad. O sea, yo no puedo estar escudándome en un texto bíblico y en una historia bíblica si yo no voy a la iglesia, si yo no asisto, si yo si acaso voy los domingos. Entonces viene un predicador y me advierte de que yo estoy mal y le voy a decir que el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que Cristo está diciendo aquí en contexto, en su ministerio terrenal, y lo que Él explicó bien claro aquí, es que si nosotros
como creyentes, porque somos libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y estamos escogidos como real sacerdocio santo, si nosotros como creyentes condenamos, póngase un ejemplo, una persona que condena a otra porque fuma y le dice, tú estás fumando, te va a dar cáncer y el diablo te va a llevar. Póngase un ejemplo. Pero entonces, después escondido que acusa a esa persona por fumar, va él y también fuma. O sea, la esencia de esto es que yo, o sea, o la persona, o una determinada persona, o etcétera, o yo, o cualquier, o sea, usted no puede tener la capacidad moral de reprender a una persona y hacer un cambio espiritual en alguien si usted está haciendo lo mismo. Cuando dice, no, referente, ¿verdad?, a la viga que haya en tu ojo, queriendo sacar la paja de tu hermano, no es que no se predique la verdad, es que para tener una autoridad legal ante Dios y para verdaderamente ser un ejemplo de pureza y de transparencia, usted no puede condenar el pecado que usted mismo hace porque otra persona también lo comete, porque eso no lo justifica a usted. Pero si la persona está clara y la persona está viviendo una vida que es intachable y el propósito de la persona es aconsejarle de que usted salga de un mal camino en el cual la persona no está y quizás pasó y se arrepintió, pues entonces es ilógico que usted le diga que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque todos somos imperfectos, pero hay gente que han decidido a Cristo y eso los limpia de la imperfección, y si no están en ese pecado, lo que le están es aconsejando, no es que le estén tirando piedra. Pero hoy en día lo que podemos ver referente a este problema es que hay mucha gente que la han malcriado en sus casas. La crianza hoy en día no es como antes. O sea, viene el nene, hace las cosas malas, viene la familia y lo defiende de la policía, del maestro. Bueno, se defiende cuando la cosa, pues obviamente es injusta, pero si el que está mal es su hijo, hay que también esto, ¿verdad?, ser bastante tajante y ser bastante, aconsejar a su hijo de que está haciendo la cosa mal. Entonces, vamos nuevamente, de verdad, rápidamente a estas imágenes que nos recuerdan eso, ¿verdad? Cuando le llevan a Jesucristo a esta mujer adúltera, mire que se condena bien claro la hipocresía. O sea, una gente cargada de tantos pecados vienen a donde Jesucristo acusando a una mujer sin el hombre que adulteró, pero solo con la mujer, y con el propósito de su corazón de tentar a Jesucristo para hacerlo caer. Un montón de gente, hermano, cuando vemos esa actitud en los líderes religiosos, bueno, por eso es que podemos entender que Cristo nunca a una prostituta, ni a una mujer adúltera, ni a un publicano les habló tan fuerte como a los líderes religiosos de aquella época, porque es que ellos mismos tenían la culpa de que el pueblo estuviera así. O sea, ellos no eran la respuesta ni la solución para el pueblo de Israel. Por eso, más adelante, en el 70 después de Cristo, mucho después de que Jesucristo asciende al cielo, llega el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, etcétera. Bueno, después de todo eso, usted sabe, en ese 70 después de Cristo fue que Israel pagó el terrible juicio que cayó sobre ellos. O sea, ellos pagaron todas con todo lo que sucede ahí, y a algunos de esos fariseos que fueron responsables de la crucifixión de Jesucristo en el hambre que había en Jerusalén por el bloqueo romano en el 70 después de Cristo, comandado por el general Tito, a unos de ellos se los comieron vivos, lo dice en la historia. Entonces, yo quiero ahora citar, ¿verdad? Y va relacionado y muy de acuerdo a nuestro tema de hoy, ¿verdad? Sobre esto de qué escribía Cristo sobre la arena y esto del juzgar y qué sé yo. Bueno, si leemos Mateo capítulo 7, versículo 1, yo digo que es el versículo bíblico más citado en la actualidad. O sea, ese versículo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero su significado se ha tergiversado para indicar que no podemos decir que las acciones o el estilo de vida de alguien están equivocados. Sin embargo, cuando una persona dice no juzgue, lo está juzgando usted, o sea, lo está juzgando a usted por haber juzgado a otro. O sea, mire la lógica.
Usted se equivoca al decir que otra persona, o sea, como que usted se equivoca al decir que otra persona procede de la forma equivocada. O sea, es evidente que no se puede evitar, es imposible el evitar emitir juicios morales. Además, en el contexto de este versículo citado con frecuencia, Jesús emitió un juicio moral y empleó metáfora sobre perro y cerdo. Terrible. Mateo capítulo 7. Versículo 6, y en esto pues él viene y se refiere precisamente a personas, ¿verdad? Se refiere a ciertas personas que pues se alejan y que no son parte o partícipe de la gracia de Dios. Entonces son las personas que precisamente se burlan y ridiculizan. O sea, la Biblia los llama así: el Maestro, Jesús, el Mesías, nuestro Dios, perro y cerdo. Pues, ¿cómo yo puedo mejorar eso en la Biblia para que se vea más bonito? Obviamente, si nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, pues se presenta de una forma clara, contundente, ¿verdad? Admirable, que toque, que impacte. Para eso se necesita el Espíritu Santo, no la propia prudencia humana. Pero esta es la realidad. Si nos vamos a la profundidad en la Biblia, esto es lo que vamos a hacer, o eso es lo que vamos a ver. Perdón, esto es lo que vamos a ver. Entonces el asunto es que yo no puedo decir que aquel que está alejado de Dios no está bajo el juicio divino o está bajo la ira de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Suena fuerte? Pues es la Biblia, eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces hay gente que hoy en día no van a la iglesia, tienen más que una cuenta en Facebook, un ministro pone un mensaje y ya van a estar criticando y hablar. Pero ¿y quién es usted? ¿Cuál es su trayectoria? ¿A qué iglesia va? ¿Qué es lo que usted hace para la obra del Señor? Entran a una iglesia a querer mandar, van si acaso y de vez en cuando, una vez, porque ni siquiera es que son domingueros, un domingo al mes. Entonces cuando van el domingo ya pegan a todo a criticar, quieren todo mandar, mira hermano, si para los estudios se necesita tiempo para saber la Biblia, esto no es que cada cual haga lo que sea, ni lo interprete como quiera. Las cosas de Dios no bregan así. Las cosas de Dios hay que saberlas respetar y hay que saber entenderlas. Usted no me va a decir que por nuestra naturaleza humana ya yo voy a entender así sin necesidad de meterme con Dios, ni necesidad de leer la Biblia ni hacer nada. Ya yo voy a entender todo lo que la Biblia dice y a saber de forma inmediata todo lo que la Biblia me habla, y cada cual como quiera y cada cual como le guste vivir. Usted me perdona, pero usted está mal y su fin es su camino de muerte. O sea, la Biblia dice bien clara, hay caminos que al hombre le parecen de perfección y caminos buenos, pero al final son caminos de muerte y usted no va por un buen camino, usted va por un camino malo. ¿Y quién soy yo para juzgar? Perdóneme, pero la palabra dice, mi palabra que os he dado, y ese es el Señor hablando aquí, os juzgará en el día postrero. Pero ¿y quién es usted para juzgar? Bueno, perdóneme, no soy yo, es la palabra. Y si estoy en la autoridad moral para decirle una cosa que la Biblia dice y Dios me mueve a mí a decir lo que la Biblia dice, yo no me voy a echar la sangre de usted ni voy a pagar el precio, ¿verdad?, por no decirle la verdad. Y yo quiero que usted me acompañe, Juan capítulo 7, versículo 24, en donde dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, la palabra dice primero, en Mateo 7.1, no juzguéis si no queréis ser juzgados, pero aquí en Juan 7.24, pues ahora viene y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzguéis o que juzguemos con justo juicio. Juan capítulo 7, precisamente un capítulo antes de que se nos hable sobre el caso de la mujer adúltera, ya se nos está diciendo con antemano que no se juzga por apariencia, se juzga con justo juicio. Cristo al final a la mujer adúltera le dijo algo bien clave y claro, vete y no peques más. Si yo digo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, bueno, yo tengo que decir la historia completa. Cristo no la juzgó, pero le dijo, vete y no peques más. Hay gente que dicen que solamente Dios es el que juzga. Perdóneme, Dios juzgará a los que se pierdan. Y la palabra que Dios ha dado, esa es la que lo va a juzgar usted en el día postrero. ¿Y cuál es la palabra que ha dado? Bueno, lo que dice la Biblia. Quiere decir que si usted se resiste a la reprensión que la Biblia dice, pues entonces eso precisamente es lo que lo juzgará.
Y cuando usted se enfrente a Dios y esté usted solo frente a Dios o sola, ¿qué le va a decir? El único que puede juzgar es Dios. Bueno, pero es que Dios está ahí. No va a haber más excusas. No va a haber más nada que usted pueda hacer. Terrible. Entonces, Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto no dice, pastor evangelista, no predique. No hablen nada de lo que la Biblia dice. No le digan a la gente que no están pecando. No adviertan a las personas que se siguen en ese pecado se van a caer o va a haber una destrucción. Si una persona viene a predicarle a otra en contra de su vida de perversión sexual y la persona que predica no está en ese mismo camino, Dios ha elegido a esa persona porque tiene, ¿verdad?, un testimonio y, ¿verdad?, está en el camino, y entonces ahí la palabra no es que venga de la persona, viene de Dios para usted. Diferente a aquel que quiere señalar a una persona por el pecado para sentirse grande y comete ese mismo pecado. Es sencillo lo que la Biblia trata de transmitir. No se cierre la cabeza. Entonces, si nosotros venimos acá, bueno, dice Mateo 7:24, que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. O sea, podemos juzgar, podemos discernir. Si la Biblia dijera realmente que no se puede juzgar por nada, nadie nunca pudiera cumplir eso, porque la realidad es que hasta para la carrera que vamos a estudiar tenemos que juzgar lo que nos toca, juzgar lo que nosotros pues nos conviene más. O sea, si hay una persona, por ejemplo, póngase un caso, si usted está en un lugar o está viviendo en una urbanización y de momento se anuncia que hay un ofensor sexual o que hay un delincuente por allí, y entonces ese delincuente de momento se identifica, póngase un ejemplo de que esa persona, usted sepa quién es y esté armado y esté por ahí, usted le va a abrir la puerta de su casa para recibirlo porque no se debe de juzgar. Yo creo que no le conviene. Lo que la Biblia nos habla aquí es amar, pero amar con entendimiento y tener los pies sobre la tierra. No creernos los más santos porque vamos a terminar como los más diablos. Yo creo que la Biblia es bien clara referente a lo que dice. Bueno, vamos a ver estas imágenes nuevamente que nos recuerdan el texto la porción bíblica que estamos hablando, ¿verdad?, sobre el caso de Jesucristo y la mujer adúltera. O sea, teniendo en cuenta el espíritu con que juzgamos y lo que hay en el interior del corazón, a eso es lo que hace el énfasis Jesucristo. O sea, por ejemplo, hágase esta pregunta. Lo que Cristo condena es, ¿pensamos que somos superiores, o sea, la actitud que Cristo condenó, o evaluamos las acciones y las actitudes con espíritu de humildad y un sincero interés luego de haber considerado nuestras propias debilidades? Eso es lo que Cristo está mostrando ahí. Jesús nos dijo que en primer lugar, o sea, Dios lo que nos muestra es que en primer lugar, póngase un ejemplo, Mateo 7:5, ahí en ese caso nos debemos de examinar personalmente, o sea, sacar la viga de nuestros propios ojos para luego poder ayudar a nuestros hermanos, o sea, sacar la paja de sus ojos. Entonces, si hay un problema que debemos de tratar, pero el problema se trata, usted lo puede tratar y está capacitado a hacerlo y respaldado por Dios después y solo después de su autoexamen. La clase de juicio equivocado es el juicio condenatorio. O sea, el correcto consiste en evaluar de manera apropiada las condiciones, sean morales o doctrinales, con una actitud, ¿verdad?, correcta. Pero a veces, aunque usted lleve la actitud correcta, solo por el hecho de mostrar autoridad, dicen que la persona es un soberbio. Perdóneme, pero es que, pues, ¿qué es lo que usted quiere? Porque hoy en día se evalúa o se dice que supuestamente, bueno, es que yo no sé cuál es el concepto de humildad que hay hoy en día. Cristo era una persona humilde, pero por ser él humilde, él no vino y dijo que no era Dios. Eso ya era demasiada, supuesta, entre comillas, humildad. Él siempre se reconoció como Dios y hablaba y reconocía su autoridad como Dios, porque el que fuera supuestamente humilde no le quitaba que él fuera Dios.
No, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero que usted es Jesús. O sea, hay que evaluar ciertas cosas aquí que en la palabra del Señor pues nos habla. Hay que tomarlo, ¿verdad?, con un hilo. Porque si el caso es que no se pudiera hablar contra abismos doctrinales o contra cosas que estuvieran erróneas, el mundo fuera un caos. Piensa en las leyes. Si el único que juzga es Dios, no hubieran jueces, no hubieran autoridades puestas por Dios, no hubieran policía, ¿qué sería del mundo? Por favor, ponga los pies sobre la tierra y póngase a meditar un poco sobre esto. Entonces, al hablar del tema de juzgar a los demás, en primer lugar, hay que especificar qué se quiere decir con la palabra juzgar, ya que esto puede servir como parámetro para determinar el tipo correcto e incorrecto de juicio. Además, debemos evitar esta idea, o sea, de decir, ¿quién soy yo para juzgar a fulano? O sea, debemos atrevernos a enfrentar juicios morales y no podemos evadirlos por miedo a declarar que es un error decir que otra persona está equivocada. Pero antes de eso, usted debe de autoevaluarse. ¿Qué es lo que está haciendo usted para Dios? Por eso es que yo digo, bueno, yo veo aquí una persona que entra a la página de tal y tal otro ministro o de tal y otra persona que lleva su trayectoria, que ha pagado un precio, que se parte la espalda yendo a predicar y hace tantas cosas, y alguien que solamente tiene una cuenta de Facebook, que dice que no va a la iglesia porque busca de Dios en su cuarto o en su casa, porque Dios está en todos lados, que qué sé yo, va a venir a corregir. O sea, ¿cuál es la actitud moral allí? O sea, hay que evaluar las cosas bastante bien. Si así fuera, imagínense, hasta el diablo se salva y hasta el diablo supiera más Biblia que el que fuera. Es verdad, el diablo la conoce, pero el diablo no hubiera tenido ni que leerla, ni saber nada. Si fuera así, imagínense, qué fácil. Eso no es así. Y la Biblia manda que usted se congregue, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La Biblia no dice, seáis llaneros solitarios. La Biblia habla bien claro sobre todo lo que pues tiene que ver con el Evangelio. Y el Evangelio no es que Dios está en todos lados, que no necesita buscar de Dios, porque que todos los pastores supuestamente son pillos. Perdóneme, pero usted está en un error. Entonces ahí usted sí está juzgando, y está juzgando con justo o injusto juicio. No es justo juicio, es un juicio totalmente injusto, metiendo en un paquete a todos cuando hay personas que verdaderamente hacen el trabajo de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Usted dice no juzgar, pero está juzgando. O sea, mire para que usted vea la contradicción del ser humano. Y si usted le dice bien claro, por más que se lo diga bien, van entonces a venir a pelear, porque es que el apóstol Pablo mismo habló de esto. Estas son la gente que son niños espirituales y peor aún, no han nacido de nuevo. Porque alguien que me diga que busca supuestamente a Dios en su casa y no hace nada para Dios, que Dios está en todos lados, pues entonces bien fácil, pues Dios está en la novela, Dios está cuando me baño, Dios está cuando está para allá, y Dios está también cuando usted va a los jangueos y va a beber cerveza, ahí está Dios también. Por favor, aprenda un poco más de lo que la palabra nos dice, y lamentablemente hoy en día estas cosas han venido porque hay una prostitución grave en la iglesia, de gente que vienen a hablar con palabras que son vanas y palabras que no son correctas, porque les conviene que la persona no conozca la Biblia y que no sepa sobre los principios espirituales para seguirlos engañando y para seguirles sacando el dinero. Esa es la realidad y esa es la verdad. Entonces, a la vez con eso, lo que hacen es que desacreditan en el Evangelio y a todos los meten en el mismo saco. Esa es la realidad que se está viviendo hoy en día. Jesucristo fue bien claro. La palabra es bien clara. No juzguéis según las apariencias, sino juzguéis con justo juicio. O sea, se puede juzgar, hay que juzgar lo moral, hay que juzgar lo doctrinal, pero obviamente hagámoslo de la manera correcta. La palabra es clara, la palabra nos dice todas las cosas de forma bien clara. Yo creo que no hay nada más que añadir, porque verdaderamente la única verdad está aquí en la palabra del Señor, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Lo que pasa es que hay hoy en día gente que prefieren vivir en una vida de su antojo, y entonces el único contexto bíblico o el único texto bíblico que se conocen es no juzgar. Sí, pero lea la Biblia completa y yo le invito. No juzgar, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es todo lo que les conviene saber de la Biblia. Perdóneme, pero es con nosotros y somos simples seres humanos y le hemos explicado la verdad bíblica.
y usted viene con estas cosas, cuando usted se encuentre frente al Señor, que usted precisamente dice que solo Dios lo puede juzgar, estas mismas cosas se las va a decir porque son las cosas que su palabra dice, y lo que Dios dejó fue su palabra, para que no hubiera después excusa. Eso es así. Bueno, en nuestro programa hemos hablado hoy, ¿verdad?, de forma bien clara, ¿verdad?, sobre esto. Antes que nada, para ir terminando, vamos nuevamente a esas imágenes sobre el caso de esta historia bíblica de Jesucristo y la mujer adúltera. Bueno, una afirmación tras otra, Jesucristo escribía en el suelo por el impresionante dedo del justo juez. O sea, él era el justo juez. Estas personas, yo me imagino que, ¿verdad?, inclinándose, leían todo lo que estaba escrito con indecible terror. Imagino que temblaban de miedo y ni se atrevían a mirarse a los ojos. No tenían ya el pensamiento de la mujer pecadora, pensaban solo en sí mismos y en su propia muerte que estaba escrita en el suelo. Sin embargo, Cristo no los condenó. O sea, vienen a apedrear a una mujer porque está en pecado según la ley de Moisés. No traen al hombre que cayó con la mujer, que a lo mejor habrá sido, quién sabe, hasta uno de ellos mismos. Y entonces, también lo que Cristo escribe en el suelo, debajo de los nombres de cada fariseo, son precisamente pecados que tienen que ver con el apedreamiento y su muerte de acuerdo a la ley de Moisés. Sin embargo, Cristo no los acusó. O sea, Cristo los dejó escrito en el polvo y en el polvo se borran. O sea, tipo de que nuestro mismo Señor está para borrar nuestros pecados. Pero tampoco podemos acusar a otros si tenemos pecados mayores y pecados terribles y no hay frutos de arrepentimiento. Cuando no hay fruto de arrepentimiento en una persona, o sea, vamos a decirlo más claro, el pecado sin fruto de arrepentimiento va a traer lo que se llama la iniquidad. Y la iniquidad, por ende, va a traer juicio. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, es podemos decir, una posición evolutiva del pecado. O sea, póngase un ejemplo. La persona primero quiere tomar bebidas alcohólicas y estar borracho toda la noche. O sea, emborracharse. Entonces, después de que es un borracho, ahora quiere probar marihuana. Que la aprueben, sí, supuestamente de forma medicinal. Ahora es un marihuano. Después de la marihuana, ahora quiere algo más fuerte. Quiere la cocaína, después quiere la heroína, después quiere el crack, etc. Por poner un ejemplo, esto es lo que significa la iniquidad. Cuando no hay fruto de arrepentimiento, el pecado va evolucionando, la persona se va a seguir hundiendo en el pecado y entonces va a llegar el fin, la muerte. ¿Y qué usted le va a decir a Dios? Señor, el único que me puede juzgar eres tú. Y si Dios le dice, sí, soy yo el que te va a juzgar, hiciste esto, esto y esto, no te arrepentiste, no puedo ayudarte. Así que apartaos de mí, maldito, al fuego eterno con Satanás y sus ángeles. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esas son las palabras que Dios le dirá a muchos, y a muchos que también le sirvieron. También Él dijo que muchos le dirían o le van a decir que predicaron en su nombre y Él nunca los conoció. Terrible. Lo que viene es terrible. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir usted a Dios? Señor, tú no puedes juzgar, pero si usted mismo es el que está diciendo que solo Dios lo va a juzgar. ¿Usted cree que porque solo Dios es el que va a juzgar, que Dios le va a dar el cielo sin usted haberlo aceptado?